El mundo te enseñó a pelear con el miedo. Te dijo que respiraras hondo, que contaras hasta 10, que aguantaras, que con los años aprenderías a convivir con él como se convive con un vecino ruidoso. Te entrenaron para luchar toda la noche contra una sombra y para llamar a eso valentía. Y yo vine a decirte, por la ley, algo que ningún manual te dio nunca. El miedo no se vence con esfuerzo. El miedo se apaga, como se apaga una llama, con un solo soplo exacto, dicho en voz baja. Escucha bien lo que voy a decirte, porque esto no es una frase de consuelo, es un comando. Hay una palabra que, dicha en voz baja, apaga el miedo en el mismo segundo en que tu boca la pronuncia. No en 7 días, no mañana por la mañana después de mucho trabajo interior, al instante, en el segundo exacto, porque el miedo es una llama, y tu voz es el soplo, y entre el soplo y la oscuridad no hay tiempo que medir. Tú conoces esa llama. La conoces a las 3 de la madrugada, cuando el cuarto está en silencio y el pensamiento empieza a girar y no para, y cada vuelta lo hace más grande. La conoces en ese apretón en el pecho, cuando suena el teléfono a una hora que no debería sonar. La conoces en la mañana, antes de abrir los ojos, cuando el peso ya está ahí esperándote, sentado sobre tu pecho, como si tuviera derecho de propiedad sobre tu día. Has intentado calmarla con lógica, y la lógica resbaló. Has intentado distraerla, y volvió más fuerte apenas hubo silencio. Has intentado cansarte para que se durmiera contigo, y se quedó despierta velándote. La llama sigue ahí, ardiendo, porque nadie le ha enseñado todavía quién manda en ese cuarto. No vine a consolarte. El consuelo deja la llama encendida y solo te enseña a mirarla con menos pánico. Yo no vine a que la mires mejor. Vine a entregarte el interruptor. Vine a poner en tu boca el soplo exacto. Porque esto es lo que el mundo nunca te dijo, y lo digo despacio para que se grabe. El miedo vive de un solo alimento. Vive de tu silencio. Mientras tú no hablas, él habla por ti. Mientras tú callas, él narra tu noche, escribe tu mañana, dicta tu futuro con su voz de humo. El miedo es elocuente solo cuando tú estás mudo. Y en el instante en que tu voz se levanta, aunque sea baja, aunque sea casi un susurro, la llama se queda sin aire. Porque la ley no mide volumen, la ley mide autoridad. Hay una frase, una sola. Cuando la dices en voz baja, con la certeza de quien acciona un interruptor y no de quien le ruega a la oscuridad, el miedo no discute, no se defiende, no pide una última noche, se apaga. Y lo que queda después no es más miedo en silencio, lo que queda es silencio sin miedo. Esa es la prueba de la ley, y antes de que esto termine, vas a tenerla en tu propia boca, no como teoría, sino como hecho ocurrido en tu cuerpo. Lo que viene ahora es el mecanismo exacto. ¿Por qué una palabra dicha bajo apaga lo que el mundo entero, con todo su ruido, no logró calmar? Pero antes de abrir esa puerta, una instrucción de guardián. Guarda este video en tu lista, no por costumbre, porque lo que sigue es el tipo de verdad que se revela distinta la segunda vez que la escuchas. La primera vez la entiendes con la mente, la segunda con el cuerpo. Una noche en que la llama vuelva y tú necesites volver exactamente a este punto, a esta voz, a esta frase. Suscríbete para que este canal no se pierda entre el ruido del mundo, porque el ruido es justamente donde el miedo se esconde mejor. Esto no es un pedido de plataforma. Es el guardián diciéndote dónde dejar la llave antes de cruzar el umbral. Y ahora abrimos la puerta. Mira la llama de cerca, cualquier llama. ¿Qué la mantiene viva? El aire, el movimiento del aire alrededor de ella.
Mientras nadie hace nada, mientras todo a su alrededor permanece quieto y mudo, ella arde, crece y se cree dueña del cuarto entero. El miedo es exactamente eso. Arde mientras nadie sopla con autoridad. Y tú, durante años, hiciste todo menos soplar así. Le hablaste a todo el mundo de tu miedo. Lo describiste a tus amigos en la mesa. Lo escribiste en tu cabeza 1000 veces antes de dormir. Le diste palabras a todos, a tu pareja, a tu terapeuta, a tu propia mente en la oscuridad, a todos menos a la única persona ante quien tiene que apagarse, él mismo, de frente, con el tono correcto. Ahora entiende algo que cambia todo, y subráyalo en tu memoria. Hay 2 maneras de mover el aire frente a una llama. Puedes soplar con desesperación, con fuerza, con todo el pulmón, gritando por dentro o por fuera. ¿Y sabes qué pasa cuando soplas así? La avivas. El grito desesperado le dice a la llama: te temo, eres más grande que yo, mira cómo me sacude tu sola existencia. El esfuerzo es alimento, la lucha es oxígeno puro. Cada vez que peleas con el miedo a los gritos, internos o externos, le confirmas que tiene poder sobre ti, y la llama se levanta más alta, satisfecha, porque acaba de recibir la única cosa que necesita para vivir: tu reconocimiento de su poder. Pero hay otra manera: la voz baja, el soplo exacto, corto, seco, sin drama, de quien no le tiene miedo al fuego, porque su oficio es apagarlo. La voz baja no pelea con la llama, no la reconoce como enemigo digno de un grito, no le concede el honor del pánico, la trata como lo que realmente es, algo que se apaga, y al tratarla así, la apaga, porque la ley funciona por correspondencia exacta. Le hablas al miedo desde el temblor y respondes a su autoridad como un súbdito. Le hablas desde la calma del que gobierna y él responde a la tuya como lo que es: humo sin trono. No hay un tercer resultado. No existe el punto medio. O lo gobiernas con la voz, o él te gobierna con tu silencio. Y aquí hay algo que quiero que entiendas en el cuerpo, no solo en la cabeza, porque es la raíz de todo. ¿Por qué la voz baja tiene más peso que el grito? Porque la voz baja exige presencia. No puedes susurrar un comando con autoridad si no estás entero dentro de ti. El grito, en cambio, puede salir vacío, automático, desde el pánico, sin que tú estés realmente ahí. Es un reflejo, no una decisión. El miedo entiende los reflejos, se alimenta de ellos, los provoca. Lo que el miedo no soporta es tu presencia plena diciendo 5 palabras desde el centro. Porque en el momento en que estás presente, entero, dueño de tu propia voz, ya no hay lugar donde la llama pueda esconderse. La presencia es el cuarto sin rincones, y un fuego sin rincón donde refugiarse se apaga solo. Mira otra cosa de la llama, porque la metáfora tiene una capa más honda que casi nadie ve. La llama no solo necesita aire, necesita que tú la mires. El miedo crece cuando lo observas con los ojos del que va a ser quemado, y mengua cuando lo miras con los ojos del que va a apagarlo. No cambió la llama entre una mirada y otra. Cambió el ojo. Cambió quien mira. El esclavo mira el fuego y ve su sentencia. El gobernador mira el mismo fuego y ve su tarea de 3 segundos. La llama es idéntica en los 2 casos. Lo único distinto es la voz que sale después de cada mirada. Y la ley responde a la voz, no a la llama. Por eso 2 personas frente al mismo miedo viven 2 mundos completamente distintos. Una arde toda la noche, la otra acciona el interruptor y duerme. No tenían miedos distintos, tenían voces distintas, salidas de alturas distintas. Hay quien me dirá, pero mi miedo es real,
tengo motivos concretos. No es invento mío. Y yo te respondo, por la ley, con la misma calma. El motivo puede ser real, y la llama seguir siendo solo ausencia de tu voz. La carta que no llega es real. La cuenta que vence es real. El diagnóstico es real. Pero el incendio que construyes alrededor de esos hechos no es el hecho. Es lo que tu silencio hizo con el hecho. La ley no te pide negar el hecho. Te pide dejar de soplar sobre él. El hecho desnudo casi nunca es el fuego. El fuego es lo que tu boca, repitiendo y repitiendo el peor final, construyó encima del hecho hasta taparlo. Apaga el incendio, y verás el hecho en su tamaño verdadero, casi siempre la mitad de lo que el humo te hacía ver, y casi siempre con una salida que el humo te ocultaba. Por eso el viejo error de todos, el tuyo incluido, gritar internamente, basta, vete, déjame en paz, no esta noche, por favor. Eso es súplica disfrazada de fuerza. Tiene la forma de un grito, pero el corazón de un ruego. Y la súplica enciende, siempre, sin excepción. Florence Scovel. Shin lo enseñaba sin rodeos a quien quisiera oírlo. Lo que temes, lo invitas. Lo que comandas, lo gobiernas. No hay un punto neutro donde simplemente convivas en paz con lo que temes. Lo que temes y no comandas, crece. El hombre común pelea con el miedo toda la noche y amanece destruido, vacío, con ojeras y con la llama intacta, esperando la noche siguiente. El hombre despierto dice una palabra, en voz baja, y se acuesta a dormir mientras la llama todavía termina de apagarse en el aire detrás de él, como un cigarro que alguien aplastó y ya no humea. Déjame mostrártelo con alguien real, de carne, no con una idea bonita. Un hombre que cada vez que el dinero se ponía corto, repetía, en su mente y a veces en voz alta sin darse cuenta, no puedo más, esto me supera, voy a hundirme, esto no tiene salida. Lo decía con angustia auténtica, con el pecho cerrado, convencido de que estaba simplemente describiendo su realidad con honestidad. Él creía que era realista, no estaba siendo realista, estaba soplando. Cada "no puedo más" era una bocanada de aire sobre la llama, dada por su propia boca con sus propios pulmones. Y el universo, que es el espejo más obediente y más literal que existe, le devolvía exactamente eso, ampliado. Más cuentas, más puertas cerradas en la cara, más motivos concretos para repetir la misma frase con más razón. Él miraba su vida y decía, ven, el miedo no miente, mi vida es un desastre, esto es objetivo. Tenía el orden invertido. Su vida no estaba alimentando su miedo hablado estaba dibujando su vida. El día que cambió la frase, no la situación primero, sino la frase dicha en voz baja, el aire dejó de alimentar la llama. Y entonces, recién entonces, con el humo bajando, la situación tuvo por primera vez espacio y permiso para cambiar. ¿Escuchaste eso con cuidado? El orden no es, primero se arregla la vida, después dejas de tener miedo, después estás en paz. Ese es el orden del mundo, y por eso el mundo nunca apaga nada, solo espera. El orden de la ley es al revés y es exacto. Primero apagas la llama con la voz, y la vida, sin el humo que te cegaba los ojos, encuentra de pronto el camino que siempre estuvo ahí, debajo del humo, esperando que dejaras de incendiar el cuarto para poder verlo. Por eso te digo, y quiero que lo veas como una imagen y no como una frase, tu boca es un interruptor. Piensa en un interruptor de luz en la pared. ¿El interruptor negocia con la oscuridad? Le pregunta por favor si puede haber luz esta vez.
Le explica sus razones, le pide permiso, espera a que la oscuridad esté de buen humor, escoge un momento prudente para no ofenderla. No, jamás. El interruptor no conversa con la oscuridad. La oscuridad no tiene voto, no tiene voz, no tiene asiento en esa mesa. El interruptor cumple una sola función, y la cumple sin emoción, sin discurso y sin demora. Acciona, y la oscuridad deja de existir en ese cuarto. No se va despacio, dolida. No se retira ofendida con una mirada de rencor. Simplemente deja de ser, porque nunca fue una cosa con sustancia propia. Fue solo ausencia de comando, ausencia de alguien que accionara. El miedo es exactamente lo mismo, y esto es teología práctica, no poesía. El miedo no es una entidad con vida propia. Es ausencia de tu voz en el cuarto. Es lo que ocupa el espacio cuando el dueño legítimo de ese espacio, que eres tú, permanece mudo. Y tu boca, cuando habla desde la ley y no desde el suelo, es el interruptor que no negocia. Acciona, y la llama se queda sin aire en el mismo segundo, no porque la hayas vencido en una pelea, sino porque le retiraste la única cosa que la mantenía, tu silencio rendido. Y observa el instante, porque en el instante está el corazón de la ley. El mundo te enseñó que sanar lleva tiempo, que el miedo se desarma despacio, capa por capa, con años. Eso es verdad para el esfuerzo. No es verdad para la palabra. El interruptor no apaga la luz de a poco, atenuándola por horas hasta llegar a la oscuridad. Apaga en el instante exacto del clic. No hay transición. No hay despedida lenta de la luz. Hay luz y un segundo después no la hay. La ley opera con esa misma precisión sobre el miedo dicho con autoridad. No negocia un calendario de mejora. Cumple en el segundo en que la voz correcta sale desde la altura correcta. El tiempo entra solo cuando tú dudas, cuando vuelves a soplar, cuando entre comando y comando, dejas que la llama respire de nuevo. Quita la duda y quitas el tiempo. Lo que queda es instante, y el instante es donde la ley vive. Aquí entra una verdad que el mundo entero invierte y que necesito que des vuelta en tu cabeza ahora mismo. Te enseñaron que para vencer un miedo grande necesitas una fuerza grande, un grito grande, una determinación enorme, casi heroica, casi de película. Mentira, mentira completa. La ley no pesa el volumen de tu voz, pesa la autoridad de quien la dice. Un susurro dicho desde el trono apaga lo que un grito dicho desde el suelo solo aviva. El soldado raso que tiembla y grita, no avancen, retírense, estamos perdidos, pierde y arrastra a otros en su pánico. El rey que dice en voz baja, sin levantarse de la silla, se acabó, esto termina aquí. Y nadie en la sala discute. Ese gobierna sin haber alzado la voz una sola vez. La voz baja no es debilidad. Es la firma del que no necesita gritar, porque ya sabe, y todos saben, quién manda en el cuarto. El que grita revela que duda de su propia autoridad. El que habla bajo y firme revela que ni siquiera la cuestiona. Y la Escritura lo selló mucho antes que yo lo pusiera en estas palabras. Escucha el versículo y léelo conmigo con lupa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, versículo 7. Mira con cuidado lo que dice, y sobre todo lo que no dice. No dice que no habrá 1000 cayendo. No promete un mundo plano, sin llamas alrededor, sin miedo en el aire del mundo. Dice algo mucho más exacto y mucho más poderoso que eso. Dice, caerán alrededor, arderán alrededor. El miedo derribará a 1000 a tu lado y a 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará.
¿Por qué no llega? Si está cayendo tan cerca, si la llama lame a quien tienes al lado, porque hay una voz operando en ese lugar. Porque el que habita en ese lugar no negocia con lo que cae alrededor, lo deja caer mientras él permanece, intacto, gobernando. El miedo cae a tu lado, cae cerca. Lo verás caer sobre otros, pero no te toca cuando tú hablas desde la ley. Esa es la geografía espiritual exacta del que aprendió a soplar la llama en voz baja en lugar de pelear con ella a gritos toda la noche. No es un escudo que impide que el fuego exista. Es una autoridad que impide que el fuego te alcance a ti. Entonces hagamos la cirugía fina, porque hay algo que tienes que cortar de tu boca hoy. Hay palabras que son leña. Las usas todos los días sin saber que con tu propia mano estás cargando troncos hasta el fuego. Tengo miedo. Leña. No puedo. Leña gruesa. ¿Y si pasa lo peor? Leña seca, la que prende más rápido y arde más alto. Esto me va a destruir. Combustible puro. Cada una de esas frases, dicha en voz alta o solo pensada con peso y con creencia, es un tronco que tú mismo cargas, que tú mismo colocas debajo de la llama con cuidado casi devoto, y después te sientas frente al fuego y te preguntas, sinceramente confundido, ¿por qué no baja? No baja porque lo estás abasteciendo con disciplina. Eres el guardián más fiel de tu propio incendio. La ley no te pide que dejes de sentir. Óyeme bien aquí, porque mucha gente se rompe en este punto. No te exige no sentir el primer tirón del miedo. Te pide que dejes de soplar después de sentirlo. Donde el pecho se cierra y la boca quiere repetir lo de siempre, ahí, exactamente en ese punto donde antes venía la leña, ahí entra el comando en voz baja. Y entre ese comando y el apagón del miedo no hay agenda, no hay lista de espera, no hay veremos con el tiempo. La ley no programa para más tarde. La ley ejecuta en el segundo en que la voz se pronuncia con autoridad. Porque la ley no tiene tiempo, tiene cumplimiento. El tiempo es la excusa del mundo. El cumplimiento es la naturaleza de la ley. Ahora préstame toda tu atención, cada gramo de ella, porque lo que sigue mata a alguien, mata a quien tú eras hasta este minuto exacto. Hay una identidad entera que tienes que ver morir, y necesito que la mires de frente sin compasión, porque la compasión hacia el que suplica es lo que lo mantiene vivo. Ese yo antiguo tenía un nombre secreto que nunca te atreviste a decir. El que pide permiso para estar en paz. Pedía permiso al miedo para dormir. Pedía permiso a la noche para no temblar. Pedía permiso a su propia mente para descansar 5 minutos. Vivió toda su vida pidiendo permiso para algo que era suyo por ley desde el primer día. El cuarto siempre fue tuyo. El interruptor siempre estuvo en tu boca. Y ese yo antiguo, de pie frente a su propia casa, tocaba la puerta y esperaba que la oscuridad le abriera. Esa imagen es tu vida hasta hoy. Mírala bien. Y ahora mírala morir. Porque el que toca la puerta de su propia casa no merece heredarla. El que entra sin tocar, ese hereda. El que dice, en voz baja, sin levantar la mano para golpear, esta casa es mía, y aquí no arde nada que yo no encienda. El que tú eras le hablaba al miedo como un esclavo le habla a su amo, con la cabeza baja, con la voz hacia arriba, pidiendo, por favor, vete. Por favor, no esta noche, estoy cansado. Por favor, dame una tregua, solo una. Ese era tu tono, todas las noches, durante años. Y mientras ese fue tu tono, la llama tenía toda la razón en quedarse, porque tú mismo, con cada súplica, le firmabas el título de propiedad.
Le confirmaba su rango cada vez que abrías la boca. El esclavo no apaga el fuego del amo. Le teme, le sirve, lo abanica creyendo que lo calma, le lleva más leña creyendo que negocia, y el amo se ríe del trato, porque no hay trato. Hay un esclavo trabajando para mantener vivo a su dueño. Ese hombre, esa mujer, el que suplicaba en la oscuridad, el que negociaba treguas con el humo, muere aquí, hoy, en esta frase. No lo entierres con pena, no le hagas un funeral largo, entiérralo con alivio, exactamente como uno se quita una mortaja que apretaba el pecho y no dejaba respirar. Que se vaya, que se quede en esa tumba, porque sobre esa tumba se levanta otro, uno que no le habla al miedo desde abajo, con la cabeza inclinada, uno que habla desde arriba, sentado, trono sobre tumba. Esa es la única posición desde la cual la voz apaga en vez de avivar. Desde el suelo, toda voz es ruego. Desde el trono hasta el susurro es ley. No cambia la frase, cambia la altura desde donde sale. Déjame entregarte un caso real, de los que Florence Scovel Shinn vivía con sus alumnos, sin adornarlo. Una mujer llegó a ella deshecha por una carta. Esperaba una respuesta que no llegaba, y en ese silencio había construido un infierno completo, habitación por habitación, el rechazo seguro, la ruina inevitable, el final de todo lo que había construido. No dormía, apenas comía, repetía día y noche, en voz baja y en voz alta, el desastre que esa carta venía a confirmar. Su boca trabajaba sin descanso para el incendio. Florence Scovel Shinn no le dijo, ten paciencia. No le dijo, piensa en positivo, todo va a salir bien. No le ofreció una almohada para el pánico, le dio una palabra, una frase corta, precisa, para decir en voz baja cada vez que la llama del pensamiento intentara reavivarse. No se la dio para forzar que la carta llegara más rápido, eso habría sido seguir negociando con el humo. Se la dio para apagar el incendio interno mientras tanto, independientemente de la carta. La mujer la usó, en voz baja, sin gritar, sin rogar, casi con fastidio al principio porque no le creía, y después, sin darse cuenta de cuándo cambió, con autoridad. Y aquí está exactamente lo que tienes que oír con el cuerpo y no solo con la cabeza, porque es el corazón de toda esta ley. El terror se apagó antes que la respuesta llegara. Primero murió la llama, con la carta todavía sin llegar, con la situación todavía sin resolverse en el mundo de afuera. Y después, con el incendio apagado y el aire limpio y los ojos sin humo, la respuesta encontró su camino hasta ella. Siempre es ese orden. Nunca, jamás el contrario. Quien espera que el afuera se arregle para apagar el adentro, muere esperando con la llama intacta. Déjame darte otro caso, más breve, porque la ley se prueba en repetición, no en un solo testimonio. Un hombre vivía aterrado por una reunión donde, estaba seguro, lo iban a despedir. Durante una semana entera, ensayó el desastre cada noche. Veía la escena completa, la cara del jefe, las palabras exactas, la caja con sus cosas, el ascensor de salida. Cada ensayo era un soplo. No estaba preparándose. Estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, en voz baja y temblorosa, la casa que después juraría que el destino le impuso. Aprendió esta ley 3 días antes de la reunión. Cambió el ensayo por el comando. Cada vez que la escena del despido quería montarse, él decía, bajo, sin temblar, yo hablo, y el miedo se apaga, no para garantizar que no lo despidieran. Eso habría sido seguir negociando con la llama. Para entrar a esa sala sin el incendio adentro, entró sin humo en los ojos,
y por primera vez en semanas vio la situación real, no la inventada, y habló desde un lugar que ninguna persona aterrada habría podido alcanzar. No lo despidieron. Pero ese ni siquiera es el punto. El punto es que el incendio se apagó 3 días antes del resultado, con el resultado todavía sin existir. Siempre ese orden. La llama primero, el mundo después. ¿Comprendes lo que acabo de decirte? El miedo no es profeta, no ve el futuro, solo ensaya el peor, una y otra vez, en voz baja, hasta que tú lo confundes con visión. Y mientras lo ensayas, le das aire. El que apaga la llama antes del hecho, no entra ciego al hecho, entra viendo. Y el que ve, gobierna lo que el ciego solo padece. El viejo yo rezaba con miedo, y por eso cada uno de sus rezos era una bocanada de aire sobre la llama. Oraba y el incendio crecía y él no entendía por qué Dios no lo escuchaba, sin ver que cada oración temblorosa era leña vestida de fe. El nuevo yo decreta sin temblar, y por eso su voz no es ruego, es interruptor. La diferencia entre los dos no es cuánta fe tienen, no es cuánto creen, no es cuánto se esfuerzan. La diferencia es una sola, y es la única que importa. ¿Desde qué altura hablan? Uno habla desde el suelo, mirando la llama hacia arriba, viéndola enorme. El otro habla desde el trono, mirando la llama hacia abajo, viéndola por lo que es, algo pequeño que ya está por apagarse. Y ahora te entrego la frase, la que esa altura pronuncia, la que has esperado desde la primera palabra de esto, aunque no supieras que la esperabas. Escúchala completa. Yo hablo, y el miedo se apaga. 5 palabras, no más. No es un mantra largo que tengas que memorizar con esfuerzo de estudiante. No es una oración que pidas de rodillas con las manos juntas. Es un comando, y se dice como se da un comando, en voz baja. Casi un susurro, pero no el susurro del que se esconde debajo de las sábanas. El susurro del que acciona un interruptor en un cuarto donde nadie, absolutamente nadie, discute su derecho a accionarlo. Sin súplica en la voz, sin temblor en las manos, sin signo de pregunta al final, jamás. No es yo hablo y el miedo se apaga. Es yo hablo y el miedo se apaga. Punto. Cerrado. Como se cierra un interruptor. Clic. Oscuridad para la llama. Silencio limpio para ti. Te doy una historia más, corta, porque quiero que veas la ley operando en lo pequeño, no solo en las grandes crisis, ya que el miedo gana casi siempre en lo pequeño. Una mujer no podía dormir antes de cualquier viaje. No por el viaje en sí, por la noche anterior. El cuarto, la maleta a medio hacer, el reloj avanzando y la voz interna repitiendo todas las cosas que podían salir mal. No era pánico de película, era ese goteo bajo, constante, que parece razonable y por eso es más difícil de ver como leña. Aprendió la ley y la usó exactamente donde el goteo empezaba. En la primera frase de la noche, antes de que el goteo se volviera río. Bajo, seco. Yo hablo y el miedo se apaga. La primera noche le costó, la segunda menos. A la cuarta, durmió antes de terminar de hacer la maleta y se dio cuenta a la mañana siguiente, sorprendida, de que no había estado despierta velando un desastre que nunca llegó. El miedo no se había ido de viaje. Se había quedado sin aire en el cuarto, que es distinto y mucho mejor, porque lo que se va puede volver, y lo que se queda sin aire ya no tiene cómo. 3 historias, 3 miedos distintos, una sola ley, sin una sola excepción. Notas el patrón. En ninguna el mundo se arregló primero.
En todas, la voz apagó la llama, y después, recién después, el mundo encontró su forma. El que invierte el orden espera para siempre. El que respeta el orden de la ley se acuesta a dormir esta misma noche. Hay niveles de práctica, y vas a necesitarlos todos en distintas noches. El principiante la dice una vez, lento, sintiendo cada una de las 5 palabras como quien aprende a usar por primera vez la mano que apaga, todavía sin creérselo del todo. Y eso está bien. La ley no espera tu fe, espera tu voz. El que ya gobierna un poco la dice 3 veces, en escalada. La primera para anunciarse, la segunda para imponerse, la tercera para sellar y no dejar resto. Y el intensivo no espera a la noche grande, a la crisis completa. Cada vez que la llama intenta el más mínimo movimiento, cada vez que el pensamiento quiere encenderse en el mediodía cualquiera de un martes cualquiera, la voz ya está ahí, baja, lista, antes de que el fuego tome forma. Porque no se apaga un incendio ya formado con la misma facilidad con que se apaga la primera chispa. El maestro de esta ley apaga la primera chispa, todas las veces, sin pereza, hasta que la llama entiende que en este cuarto ya no queda aire para ella y deja simplemente de intentar. Di conmigo ahora, en voz baja, sin levantar el volumen ni un poco, con la calma exacta de quien acciona un interruptor en su propia casa. Yo hablo, y el miedo se apaga. ¿Sentiste el peso de las palabras salir